Muy buenas tardes. Primero, agradecer a la señora Graciela que nos dio la oportunidad para que el día de hoy podamos informar un poco acerca de todo lo relacionado en materia de contratos, lo cual le va a servir para nuestra vida diaria y también para ustedes, ¿no? Somos nosotros estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del noveno semestre, y como parte del curso vamos a realizar una capacitación de charla, para lo cual mi compañera va a pasar con cuadernos lapiceros en el cual ustedes van a poder hacer los apuntes que ustedes crean necesario y asimismo una lista de asistencia, que esta va a comprobar y va a servir como medio que nosotros estamos realizando esta charla y son netamente didácticos y académicos. ¿Ok? Entonces, me presento. Mi nombre es Edith Lanza Sánchez, como ya les había dicho, estudiante de Derecho. Yo voy a dar la apertura con lo que viene a ser el tema de contratos. Nosotros como estudiantes hemos escogido contratos porque el curso es de Derecho y Contratos. Para empezar, no sé si ustedes saben qué es un contrato. De manera somera, quizás alguien sabe que lo pueda resumir quizás en una palabra, o alguna vez han escuchado hablar de contratos. Sí, ¿no? Hay diferentes tipos de contratos y nuestra vida diaria, pues algunas veces necesariamente hemos realizado un contrato. Esto está regulado en el Código Civil, en el artículo 1351, donde dice que es un acuerdo entre dos partes. Por ejemplo, entre mi persona y puede ser la señora García, ¿no? Entre dos personas, con el fin de crear, modificar, extinguir lo que viene a ser en asuntos patrimoniales, lo que netamente tendríamos que ver el tema económico. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿no? Entre dos personas, donde concurren dos partes, ¿no? Esto también lo podemos ver en el artículo 1352, donde dice algo muy importante, que tiene que ver la manifestación o el acuerdo entre las partes. Porque, ¿qué pasa si una persona no está de acuerdo en firmar un contrato con mi persona? Entonces, ahí se cometen ciertos vicios de voluntad, los cuales están relacionados al tema, pero no lo vamos a tocar el día de hoy. Y hay tres formas de realizar un contrato. Anteriormente solamente se abarcaban dos, el escrito y el oral, el verbal, pero ahora se ha sumado uno más, que es el electrónico. Vamos a diferenciar y precisar estos tres. El primero, el escrito. Como su nombre lo dice, necesariamente tenemos que escribirlo, ¿verdad? Un ejemplo sería un contrato de arrendamiento. Yo sé que ustedes tienen sus casitas, ¿verdad? Entonces siempre hay un estudiante, porque acá está cerca de la universidad, ¿sí o no?, que quiere alquilar al estudiante. Entonces, para que ustedes de alguna manera haya una seguridad jurídica entre el estudiante y su persona, entonces realizan un contrato escrito, donde se establecen las cláusulas, el tiempo que se va a quedar el estudiante, cuánto monto te va a pagar, qué lugar le estás dando, primer, segundo piso, ¿no? Ese es un contrato escrito. El segundo es un contrato verbal. ¿Qué es un contrato verbal? Pues como lo dice su nombre, va a ser con la palabra. Por ejemplo, yo tengo mi jardín y necesito que alguien, que venga una persona y pues me lo haga mantenimiento, un carpintero. Entonces voy y conozco a Pepito y le digo a Pepito, que es una persona de confianza, que venga, me lo arregle y por este servicio le voy a dar un monto de dinero. Es verbal. ¿Necesitamos escribirlo? No. Y generalmente nosotros, en nuestro acervo cultural, generalmente es común que realicemos más contratos verbales que contratos escritos. Y el último es un contrato electrónico. ¿Qué se diferencia? Que lo utilizamos utilizando medios electrónicos y se hace uso de la firma digital, ¿no? ¿Por qué es importante el contrato? Mis compañeros les van a disertar en cada uno por qué es importante leer las cláusulas y algunas precisiones. Por eso voy a dar pase a mi segunda compañera. Gracias.
Continuando con la disertación, mi persona les va a dar a conocer los elementos en los cuales un contrato va a ser válido, es decir, que este contrato va a ser reconocido por la ley. Según el código nos dice pues que estos deben tener cinco elementos de validez, el cual vendría a ser la capacidad de las partes, el consentimiento libre, que el objeto sea posible y el fin ilícito. Para lo cual, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la capacidad que tienen las partes? Es cuando las partes celebran un contrato y esto significa que pues al hacerlo una persona realizar un contrato asume todas las obligaciones que en esta están estipulados. Por ejemplo, un caso común sería, digamos, cuando un adulto compra una computadora, ¿no? Y tiene la capacidad para contratarla. A cambio, por ejemplo, no se le puede realizar la compra de una computadora, por ejemplo, a un menor de edad, que ellos no tienen la capacidad de decisión o la capacidad de ver que si realmente se puede realizar la venta. Asimismo, también tenemos el consentimiento libre. Esto nos dice que pues debe existir un acuerdo de voluntades entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes que están realizando el contrato deben tener toda la voluntad de realizarlo. Estos no deben ser obligados por una de las partes. Es decir, a ti no te pueden obligar a realizar un contrato. Y si en caso, digamos, que alguien te fuerza a realizar un contrato, este carece de validez. Por ejemplo, debe celebrarse siempre cuando las personas tengan la libre voluntad y sobre todo también que sean conscientes o sepan qué contrato están realizando. Por ejemplo, cuando una persona realiza la compra de un terreno, ¿no? Este debe tener la libre voluntad de realizar la compra, así como también la otra persona debe tener la libre voluntad de vender ese terreno. Ahora, en cuanto al objeto que sea posible, lícito y determinado, esta nos referimos, pues, cuando nos decimos que sea posible, eso nos indica que debe ser realizable. Cuando nos referimos a lícita, esta se refiere a que debe ser permitida por la ley. Es decir, que no podemos realizar un contrato con objetos ilícitos. Por ejemplo, la venta de droga. Esos son objetos ilícitos que no se puede realizar en un contrato. Esta debe ser determinada y determinable. Es decir, que en el contrato se debe determinar qué es lo que se va a comprar. Por ejemplo, cuando uno realiza la compra de un terreno, o sea, en el contrato se debe estipular cuántos metros cuadrados tiene, el área del terreno, también dónde está ubicado, o sea, debe ser determinado. Ahora, tenemos como otro el fin lícito, que nos dice pues que estas no deben ir en contra del orden público, es decir, de las buenas costumbres. Por ejemplo, no se puede realizar un contrato con la venta de droga, porque esto va en contra de las normas establecidas por la ley, en contra de las buenas costumbres que se deben manejar en la sociedad. Así también tenemos que el principio de que sea consensual, ¿no? Que hay algunos contratos en los cuales se dice que deben cumplir cierto tipo de exigencias. Por ejemplo, hay contratos que se deben realizar a través de la escritura pública. Si esa no es realizada por escritura pública, este contrato no tiene validez. Siempre con periodos de la voy a precisarles un poco sobre el fin lícito. Por ejemplo, el ejemplo que dio la compañera fue más o menos de uso de drogas, ¿no? Pero lo que más se ve, por ejemplo, en zonas como esta, que son zonas tranquilas, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que hay una institución educativa inicial, ¿verdad? ¿Ustedes estarían en contra o a favor de que se cree una discoteca al costado? Estarían en contra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que acata que va en contra de las buenas costumbres y el orden público. Porque al salir borrachos, por ejemplo, en la mañana y todo, pueden molestar a los niños y demás. Bueno, ahora, continuando con mi tema, lo que nunca debes hacer antes de firmar. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos visto, o bueno, al menos a mí me ha pasado hace algunos meses, es que tú firmas un contrato con alguno de tus familiares, puede ser tu hermano, tu primo, demás,
¿Qué haces en los terrenos, por ejemplo, que no tienen escritura pública? Por ejemplo, los que están en los cerros, quizás no en el campo. La mayoría de las personas, pues, va y dice, ya, tú eres mi hermano, ¿no? Yo te voy a dar el dinero, todo eso, fírmalo y ya tú lo llenas. Tú lo mandas a un abogado, ustedes qué saben. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de veces, justamente, estas firmas que están en blanco o que no tienen un contrato, puede ser motivo de abuso, que aquella persona te quiera quitar tu dinero, ¿no? Y ya, pues, el terreno que tenía pactado inicialmente se ha limitado y demás. Por eso, lo que no debes hacer inicialmente es firmar hojas en blanco o incompletas. 2. Ceder ante la presión del momento. Ahorita las compañeras les van a hablar en términos jurídicos, como por ejemplo puede ser los vicios de la voluntad, que son el error, el dolo, por la intimidación, ¿verdad? Pero muchas veces esto nosotros las mamitas no entendemos. Por ejemplo, mi mamá no lo va a entender, o mi abuelita quizás no. Pero, ¿el error qué significa? Usted, por ejemplo, cuando va a la tienda, ¿verdad? Le venden, digamos, ya un jugo de 1 sol o 2 soles. Pero le dice, ¿sabe qué, señorito? Le voy a bajar. Su precio original es 1 sol, pero le voy a dar a 50 céntimos porque ya va a vencer. Y tú, al momento en que revisas justamente la etiqueta, ya ha vencido. Entonces, ¿qué haces? Obviamente tú no vas a querer ese jugo porque te puede hacer mal. O incluso te puede llevar hasta la muerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos el siguiente punto, que vendría a ser el otro vicio de la voluntad, que es el dolo, cuando la otra persona te quiere hacer daño a ti. ¿Cuántas veces no hemos visto venir jóvenes a nuestra casa y que nos digan, ¿sabes qué? Te voy a vender una máquina o tal. Y tú en el momento dices, no, oye, qué bonito, ya digamos, no sé, esas teteras eléctricas, ya electrodomésticas, ya una lavadora. Te venden la lavadora, pero él sabe que la lavadora está mal. Sin embargo, te sigue diciendo, ya sabes que te lo voy a descontar y todo, pero no te dice que está dañado, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cómo? Ya, tú dices, no, ya me está saliendo barato, entonces lo compro. Eso es todo. Ellos lo hacen con intención de que tú compres algo que está dañado. Ahora tenemos el tercero, que vendría a ser justamente eso, ceder ante la presión del momento, que es la intimidación. Ustedes, a lo largo de su vida, no solamente ustedes, les puede pasar a sus hijos, a sus nietos y demás, ¿qué va a pasar? Les van a decir, ¿sabes qué, mamita? O ¿sabes qué, papito? Fírmame, ¿no? Este documento y demás. Y tú como buena gente, ¿no? Como es tu hijo y demás, puedes llegar a firmar. Pero, ¿qué pasa si justamente tú estás en contra de ello? Él te dice, ¿sabes qué? Viene no sé, con sus primos y demás, y te quiere hacer firmar un documento a la fuerza. ¿Sabes qué? Si es que tú no me firmas este documento, no sé, yo voy a mandar a pegarte o todas esas cosas. Eso, ceder ante la presión del momento. Ese contrato puede ser anulable, o sea que no puede surtir sus efectos como tal. ¿Por qué? Porque justamente la presión del momento hace que tú no estés en tus cabales para poder firmar un contrato. Esa es otra de las cosas, las cuales no se debe hacer antes de firmar, ¿no? Ya luego, confiar solo en la palabra o en las promesas verbales. Un ejemplo que nos dio es el del arrendamiento, o en este caso, la palabra más común utilizable es el alquiler. Nosotros cuántas veces hemos alquilado, ¿no? Y digamos que llega a nuestra casa un joven que es un chico tranquilo, que no sale, no toma y demás. Entonces, ¿qué pasa? Tú le firmas un documento, digamos, por 6 meses, ya te voy a alquilar por 6 meses. Sin embargo, llega a los 6 meses y tú te olvidas justamente del contrato, ¿no? Y de volver a rehacer el contrato para los otros 6 meses para que se cumpla el año. Entonces, tú confías y le dices, ¿sabes qué, joven? Te voy a no le dices nada. Tú supuestamente crees que el joven ya te va a seguir pagando mensualmente y demás. Entonces, ambos firman el contrato hasta los 6 meses. Llega a los 6 meses y el joven deja de pagar. Entonces el joven no quiere salir, ¿no? Tú le dices, ¿sabes qué? Y te dice, no, yo no he firmado ningún contrato donde tú me quieras pagar y demás. Sin embargo, tienes el contrato de los 6 meses anteriormente y con eso puedes votar. Ahora, ¿qué pasa si al contrario es su hijo el que va a ir justamente a arrendar? Llegados los 6 meses, digamos que la señora, ¿no?, se olvida de darle el arrendamiento y todo. Entonces, su hijo está tranquilamente, no hace problemas, es un chico tranquilo. Llega 2 meses después y la señora le dice, tienes que irte. Hoy día mismo tienes que irte.
A mí no me importa cuáles sean tus problemas, si buscas cuarto, no. Y lo saca inmediatamente de la casa. Entonces, justamente acá, no solamente se debe confiar en la palabra o en las promesas, siempre debe haber un documento pactado de por medio. Si el chico, en este caso, hubiera tenido un documento firmado de que, ¿sabes qué? Se aplaza de estos 6 meses, de estos 12 meses, el chico tendría con qué defenderse, ella no me puede votar. En todo caso, la señora tendría que devolverle el año que le han usado, por ejemplo, el tiempo en que va a encontrar el cuarto o el tiempo en que justamente el chico ha estado habitando esos 2 meses, ¿no? Que me ha pagado y que después diga, no, la señora, no me ha pagado nada y todo. Ahora, quedarte con dudas o términos sin entender. Muchas veces en los contratos que nos dan, por ejemplo, cuando nosotros vamos a prestarnos al banco, ¿qué es? Vemos letras muy pequeñitas. Inclusive, así como les estamos hablando en términos jurídicos, ¿no? Arrendamiento. ¿Qué será arrendamiento? Y justamente son eso. Esos términos que nosotros no conocemos debemos preguntar inmediatamente. Si no es a la persona que está trabajando en el banco como tal, ¿no? ¿Cómo le dicen esto? A los que creen que es ya esas personas, pregúntale a los analistas, pregúntale a tu hijo, si no a tu esposo, además. Alguien siempre va a conocer el término, o incluso ahora tenemos el internet para poder conocer justamente estos términos. Porque muchas veces a nosotros no saber, por ejemplo, gravamen que aparece en los contratos del banco, ¿verdad? Inclusive hace más o menos 1 año y medio yo adquirí un carro que decía que durante 3 meses el carro se me iba a prestar uno nuevo del año 2026. ¿Qué es lo que pasa? Termina ese plazo, ¿qué es lo que te dice? Ya sabes qué, como es del concesionario, te dice, acabando el plazo, para que se vuelva a renovar el contrato tienes que pagar 1 mes más. Tú no lo lees, porque muchas veces se te ocurre no solamente firmar, ya confiamos. Llega el mes y te dicen, ya sabes qué, para la renovación, porque se elimina el contrato, tienes que pagar 1 mes. Cuando tú ni siquiera estás haciendo uso justamente del automóvil. Y ese es justamente el aprovechamiento que pasa. Siempre se deben ver las letras pequeñas también. Nunca quedarte con dudas, siempre consultar. Porque muchas veces no tenemos, ¿no?, algún familiar abogado o alguien que esté preparado para justamente estos temas. Ahora, olvidar exigir y guardar tu propia copia. Un ejemplo es también que hace más o menos 2 años yo compré un terreno un terreno, y como les vuelvo a decir, con esos terrenos que están en el campo y demás, no tienen pues escritura pública o demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de veces que hacemos es hacernos el contrato entre las 2 partes, como ya menciono, de forma verbal o escrita. Empezamos a escribir en una hoja, ¿no? ¿Sabes qué? Yo, no sé, John Pilco, tal, con DNI tal, el domicilio tal, con mi hermano tal, y al final lo firmas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú no tienes copia de ese documento. ¿Y quién se lo va a llevar? Tú, o él te dice, no, ya sabes que llévate tú el documento. Porque él sabe que tú en cualquier momento de esa hoja lo vas a votar. Porque nosotros, ¿cuántas veces nos ha ocurrido dejar justamente las cosas que tenemos en la mesa? A veces agarramos, lo votamos y ahí quedó. Pasan los meses, tú ya no sabes el dinero en esa situación. Y tú vas a tu terreno, está construido, y le preguntas, ¿sabes qué, hermano? Si es mi terreno, ¿por qué estás construyendo en ese terreno? ¿O por qué te estás apropiando, no? Y él te dice, a ver, mi hermano, muéstrame el documento que te da. Como no hay una copia, solamente ha sido una firma entre las partes, pues no hay una foto de por medio o demás. Inclusive, hasta sacar una foto mínima te sirve en los juzgados. Con esto, señorito, le doy pase al señor. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine y yo les voy a explicar acerca de qué debemos hacer para evitar estafas en un contrato. Como bien sabemos, un contrato es un acuerdo entre 2 partes. Pueden ser ustedes como otra persona. Y normalmente, como ya venía comentando el compañero, lo mejor que pueden hacer es tener un contrato escrito. Porque como normalmente decimos, ¿no? Papelito manda. Entonces, debemos de tener nuestro contrato escrito. Y ahora, ¿qué debemos hacer para evitar que nos vayan a estafar? Tenemos aquí antes de firmar. Como ya se ha mencionado, debemos de darnos el tiempo para leer tanto las palabras que están en cada cláusula como las letras pequeñitas, porque esto normalmente pasa en los bancos, por ejemplo, donde vas a meter una lista y te dice ya firma. O sea, te hace firmar en el momento, ¿no? Pero nosotros no debemos tener miedo de pedirles un momento para poder analizar, para poder leer, porque si no hacemos eso, no sabemos qué estamos leyendo.
Claro. Entonces debemos darnos el tiempo y preguntar. Dice, verifica que los datos de las partes sean correctos. Ahora también es muy importante que sus datos, por ejemplo, Rosa, Quispe, Mamani, esté bien escrito. ¿Qué pasa si su nombre es Rosa es con doble S y la otra persona solo anota con una S? Entonces, si llegamos a un proceso judicial, por ejemplo, puede haber problemas con eso. ¿Por qué? El juez nos va a decir, sus datos no son correctos, quizás usted no es la persona correcta, ¿no? Entonces, debemos de fijarnos en esos datos, ya sea el nombre, el DNI, quizás también la dirección a donde te puede llegar la notificación. Ahora, también muy importante, por ejemplo, en estos datos, es que usted coloque su domicilio real, donde está viviendo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo vivo en Leicacote, en la Avenida del Sol. Pero como yo vivo alquilada, entonces ahora me vine a vivir a la universidad. Y en el contrato digo, ya voy a poner Leicacote, ¿no? O en mi DNI está en Leicacote, entonces en el juzgado, ¿qué van a hacer? Mandar todos los documentos del proceso a Leicacote. Y usted nunca va a estar enterada. ¿Por qué? Porque ahora vive en la universidad. Entonces es muy importante que ponga el DNI actual, digo, la dirección actual, o en todo caso vaya a actualizar su dirección en la RENIEC, ¿no? No firmes documentos en blanco o incompletos, porque se pueden agregar algunas cláusulas que la perjudiquen o lo perjudiquen. En este caso es muy importante que, por ejemplo, si no dejen que haya un espacio en blanco en los documentos, porque pueden agregar ahí otro tipo de cláusulas. ¿Pero qué son las cláusulas? Son aquellas reglas que nosotros tenemos en un contrato que ambos estamos de acuerdo. Por ejemplo, decimos, una cláusula va a ser, si yo saco un celular, se va a pagar 100 soles por 6 meses. Esa es una cláusula en la que ambos estamos de acuerdo. Entonces, para lo siguiente es que en este contrato que vamos a firmar, sí o sí debemos de solicitar una copia, como lo mencionaba, para nosotros tener y decir, aquí está mi documento, este es el contrato que yo he firmado, este es con el que yo estaba de acuerdo, y esto es lo que tiene que valer. Porque imaginemos que hay un espacio en blanco y le agregan algo más que diga, aparte de los 100 soles que se va a pagar por 6 meses, tienen que pagar 100 soles más de adicional. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y por eso no debemos dejar que haya espacios en blanco y debemos de solicitar sí o sí nuestra copia. Ahora, cuidado con las cláusulas abusivas. ¿Qué son las cláusulas? Hemos dicho que es como una regla en la que ambas partes estamos de acuerdo. Pero, ¿qué significa cláusulas abusivas? Que la otra persona, por ejemplo, haga su propio contrato, y eso se da, ¿no? Debemos hablar cómo se da en la realidad. Hacen su propio contrato y el otro abogado de la otra parte, por ejemplo, tú vas y le dices, señor abogado, voy a hacer este contrato, ya, entonces, ¿qué sea beneficioso para mí? Y vienen de ti, después dicen, ya firme este contrato. Entonces, por eso debemos de leer, debemos evitar estas cláusulas abusivas. Si hay una palabra que no entendemos, decir, a ver, explícame qué se trata esto, ¿no? O en todo caso, si definitivamente creemos que no nos conviene ya hacerla tachar la cláusula que sea un nuevo documento. Debemos de considerar también que en el Código Civil hay más de 2.000 artículos, 2.132 artículos, de modo que uno dice una cosa, uno dice otra cosa, puede beneficiar tanto a la parte A como a la parte B. Entonces es muy importante que todo esté claro. Y pasamos a lo siguiente, que dice, por ejemplo, en esas cláusulas puede haber una cláusula que te diga, voy a denunciar a todos mis beneficios. Entonces debemos de leer bien eso. Nos vamos a pasar a la importancia de pedir una copia. ¿Por qué es muy importante pedir una copia? Para nosotros conocer nuestros derechos y nuestros deberes también. Por ejemplo, para hacer un pago de crédito, nuestro deber que es pagar mensualmente una cierta cantidad. Pero si nuestro derecho ahí dice que puedo pagar hasta dentro de 3 días de la fecha establecida y no me quieren reconocer eso, entonces ahí está el contrato. Eso es lo que yo estimo. Y nos vamos a pasar rápidamente a un caso. Este es el caso de María, que se ha pedido un celular. Vas, digamos, María entró a la tienda de Movistar, solo quería hacer una consulta y le dijeron, te podemos dar un celular, solo lo vas a pagar durante un año, por 100 soles durante un año. Y entonces María dice, ya, 100 soles, está bien pues, ¿no? Son 1.200, digamos que es un celular de última generación. Ya, lo voy a llevar para mi hijo. Está bien, ya, lo firma rápido. Pero en las cláusulas se ha dado cuenta que decía que ese celular, si no se podía devolver. Entonces, ¿qué hace María? Llega a su casa, utiliza el celular y se da cuenta que, digamos, no toma fotos del celular, está malogrado. Ya, quiere regresar a la tienda a devolverlo, pero en la cláusula que María no ha leído decía que no se podía hacer devoluciones. Entonces, esta es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque nosotros, María ni siquiera ha probado el celular y no sabe en qué estado estaba.
Entonces, por eso es muy importante que nosotros tomemos estas previsiones antes de poder firmar un contrato. Gracias. Ahora, yo les voy a hablar sobre los derechos del comprador y del vendedor. Nosotros muchas veces hacemos contratos sin siquiera saberlo. Por ejemplo, ahorita que hemos bajado del taxi, nosotros le hemos dado dinero y él nos ha dado un servicio. Entonces, nosotros ahí también tenemos derechos. Y las otras personas también tienen deberes. Es decir, nosotros, por ejemplo, alquilamos o compramos, vendemos diferentes productos, compramos una casa, compramos, no sé, una java para nuestra tienda o productos para nuestra tienda. Nosotros somos el comprador y la otra persona sería el vendedor. En ese caso, ¿qué derechos tenemos? Tenemos el derecho a recibir el bien en el lugar y el tiempo precisado. Por ejemplo, todas las veces nuestro distribuidor nos trae 5 jabas de agua. Entonces, y le decimos, ¿sabes qué? Ven a la esquina de mi casa y ahí. Todos los lunes a las 9 de la mañana. Eso está en nuestro contrato. Entonces, nosotros tenemos ese derecho. Y él tiene el deber de respetar lo que la regla que hemos creado entre los dos. A eso se refiere. Que se cumplan con las características, cantidad y calidad. Siempre vamos, por ejemplo, ¿qué tal nos pasa? ¿Qué tal nuestros clientes solamente consumen San Luis? No queremos otra marca. San Luis queremos. Y el otro agarra y nos viene con 5 jabas de San Carlos, digamos. No, eso está mal. Entonces nosotros tenemos el deber de reclamarle al vendedor que nos dé nuestras 5 de San Luis a las 9 de la mañana todos los lunes. Y solamente 5, no puede traer 6, no puede traer 7, no puede traer menos tampoco. Porque nosotros nos va a perjudicar nuestra venta. Bien libre de efectos ocultos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, todas esas jabas de San Luis, ¿qué ha pasado con las jabas de San Luis? ¿Qué tal algunas están mal? ¿No? ¿O qué tal son las anteriores, las antiguas? No, eso no nos puede engañar, ¿no? El vendedor. Ahora, ser informado sobre las características. Es decir, ahora, digamos, está entrando otra marca de gaseosa. Entonces, tu vendedor tiene que informar. Tiene tal sabor, tales características, etc. A eso se refiere. Y exigir el cumplimiento de la garantía. Por ejemplo, nosotros, él justamente ese lunes nos ha fallado. Y ya hemos quedado anteriormente de que si él nos fallaba, nos iba a entregar, una java más, ¿no? De gaseosas chiquititas, por si nos fallaba. Eso también es la garantía. Ahora, el vendedor también tiene derechos. ¿Por qué? Porque el vendedor, y si nosotros vendemos, tampoco podemos salir perjudicados. ¿Por qué? Porque él tiene su derecho al pago. ¿Entienden? Entonces, es por este lado en el que nosotros, como vendedores y compradores, si compramos un terreno, compramos java de gaseosa, contratamos un servicio, por ejemplo nuestro celular que pagamos 30 soles al mes, así es que nosotros también tenemos derechos y deberes. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento? Conservar pruebas de la compra, es decir, conservar una copia de nuestro contrato. No hay que perder nuestro contrato, así sea del banco, el que nos dan de la tarjeta también. Todos esos documentos tenemos que conservarlos. Solicitar el cumplimiento acordado y si no hay solución, presentar su reclamo a la autoridad competente. Por un ejemplo, hemos comprado una lavadora y la tienda nos ha vendido mal, ¿no? Hemos comprado una olla rosera y ha vendido mal. Eso lo podemos ir a presentar mediante una queja a Indecopi. Se sigue el proceso y nos van a devolver el precio que hemos pagado. Entonces es por eso de que también debemos guardar los recibos, ¿no? Es por eso, y eso es lo importante. Concluyendo, mi compañera, voy a dejar a mi compañera para ya finalizar. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Lucena Estrada y contigo vamos a tocar un poco de lo que son préstamos entre personas.
Si bien la ley nos permite que dos personas acordemos un préstamo de dinero, sin embargo, tiene que tener ciertas condiciones que prácticamente son casi similares a las de una entidad financiera. Acá se tiene que quedar bien claro que un préstamo no es igual a una donación. Ustedes tienen que exigir que si ustedes prestan, digamos, a otra persona un monto, puede ser 100 soles, 300 soles, se les devuelve. Ahora, este contrato de préstamo de dinero tiene que tener elementos que les den a ustedes, tanto a ustedes como a la otra persona, seguridad. Para lo cual debe tener identificación de las partes, nombres, DNI, dirección y todo lo que han hecho mis anteriores compañeros, tanto de ustedes como de la otra persona. También tiene que tener condiciones de capital. Tiene que indicar cuánto dinero están prestando, tiene que indicar tanto en números como en letras. Asimismo, es importante que se deba especificar el tipo de moneda, como por ejemplo en los soles. Sin embargo, hay ocasiones en las que ustedes pueden prestar, digamos, en bolivianos, en dólares, y esos tienen que especificarse. También tenemos el pago a plazos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el contrato ustedes, en una cláusula, tienen que poner, digamos, cada cuánto van a pagar y qué monto van a pagar durante ese tiempo. Puede ser meses, puede ser semanas, depende de lo que ustedes estipulan en esta cláusula del contrato. Ahora bien, tenemos una gestión de riesgos y buenas prácticas para evitar estos. Para lo cual, nosotros le hemos dicho préstamo a prueba de errores. Primero es evitar el efectivo. Normalmente cuando prestamos en efectivo, la otra persona, a veces cuando nosotros nos explicamos, lo desconoce. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hoy en día tenemos facilidades como el Yape, el PLIN, a lo que cualquier persona puede acceder. Entonces, eso está bancarizado. Una vez que está bancarizado, todos los movimientos que hacemos dentro de esta app se registran. Y, digamos, tú le prestas 500 soles, el Yape lo va a registrar o el PIN. Entonces, cuando ustedes necesiten que la otra persona les pague, digamos, quizá a plazos, en un mes 100 soles, al otro 100, entonces Yape lo va a registrar en fecha, hora y monto. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, si no tienen monedero digital, que es el Yape o el PIN, pueden hacerlo también, podría ser un acta en un documento en el que conste con su firma, claro, cuánto es la entrega del dinero que les están haciendo. Ahora, intereses como compensación. En este contrato es necesario, para la seguridad de ambas partes, incluir una cláusula que determine los intereses de compensación. Si una persona no te paga los establecidos, ustedes pueden indicar, digamos, de 100 soles que les pague adicional un 10%. Entonces, les estaría pagando por incumplir esta cláusula 110 soles. Ahora, también pueden poner una sanción de incumplimiento, que puede incluirse en el contrato un mecanismo para de esta forma penalizar, o sea, que en palabras simples que se les castigue si han incrementado el monto total del pago de cuota. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que es necesario que se cumpla con las condiciones que ustedes han establecido en el contrato. Ahora, para finalizar esta disertación de nuestro grupo, existe una regla de prudencia financiera que se recomienda que la cuota de préstamo no supere, en este caso, el 30%. O sea, ustedes no pueden prestar todo su dinero, pero tampoco pueden pedir que la otra persona les pague con todo el dinero que gana el mes. Tiene que ser prudente, tanto para que ustedes salgan beneficiados como para que la otra persona también. De esta forma, siendo prudentes con un préstamo entre personas. Con esto terminamos la disertación. Y se va a pasar a repartir un pequeño refrigerio que hemos preparado. Mientras mis compañeros van a repartir el refrigerio, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta que quieran realizar. ¿Alguna duda que tengan? De igual manera, si tuvieran algún percance, algún problema jurídico en temas legales, pueden venir a la facultad que está ubicada en Girón Grau. La referencia es el Banco de la Nación.
Y nosotros tenemos un consultorio jurídico gratuito, en el cual si ustedes tienen algún tipo de problema legal o necesiten algún tipo de consulta jurídica que quieran realizar, están invitados para que ustedes puedan realizar sus respectivas consultas. Girón Ground. Es una cuadra encima del Banco de la Nación. Sí, ¿Qué número? Preguntan por el consultorio jurídico. Está en el primer piso. sí, de la Facultad de Derecho. Como ustedes saben, un canal está a salvo de problemas legales, les puede pasar. Entonces se acercan a la facultad y de manera gratuita les vamos a A la facultad. Sí. Sí, está en el primer piso de la facultad. Andrés está contigo. al consultorio. Eso sería todo, un fuerte voto de aplauso para los